Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo a QN. Estamos súper emocionados de tenerlos con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en el mundo del espectáculo turco para revelar algunos secretos, algunas cositas que tal vez no saben sobre dos de sus estrellas más brillantes, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Esos dos nombres que tanto resuenan en las telenovelas, en las alfombras rojas y por supuesto, en las revistas del Corazón Superíndice 3N. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito jugoso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Ahora vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a rascar un poquito ese ayul de la superficie, de esa imagen perfecta que vemos en las alfombras rojas y en las redes sociales, esa fachada cuidadosamente construida que a menudo se nos presenta. Vamos a hablar de esos rumores persistentes, esas controversias que a veces escandalizan, esas más menos imperfecciones, esos detalles que a menudo se intentan ocultar, que al final del día nos recuerdan que Burak y Neslihan, a pesar de su fama y fortuna, como todos nosotros, son seres humanos. Ojo, no estamos aquí para juzgar con dureza, sino para entender mejor a estas figuras públicas que tanto admiramos y que, sin darnos cuenta, se convierten en parte de nuestras vidas a través copyright de sus personajes. Empecemos con Burak Uzuparrafoibit, el hombre que conquistó Superíndice 3 nuestros corazones con su interpretación Superíndice 3N de Bali Bey en el Sultu N. Ese personaje con su mirada penetrante y su porte de guerrero, lo catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, convirtió copyright-dolo en un verdadero galu N de telenovela, un símbolo de masculinidad y atractivo. Pero, ¿saben que antes de ser actor, Burak era modelo? Ya su copyright lo que es tu N pensando con esa cara, era obvio. Pero ese ayuda de su innegable atractivo físico, Burak tuvo que trabajar duro, perseverar y superar obstáculos para hacerse un nombre en la industria del entretenimiento. Y aunque su carrera como modelo le abrió Superíndice 3 puertas, le permitió Superíndice 3 conocer personas influyentes y le proporcionó Superíndice 3 una plataforma inicial, también copyright N le significó Superíndice 3 enfrentar críticas y prejuicios, como le sucede a menudo a aquellos que destacan por su apariencia. Uno de los rumores que siempre ha rodeado a Burak, alimentando la curiosidad de los fans y la voracidad de los medios, es su supuesta rivalidad con otros actores turcos. Se ha especulado mucho sobre una tensión Superíndice 3 en el latente, una competencia no declarada con Kenan Igrados Mirzalıoğlu, otro actor muy popular y reconocido en Turquía. Aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, ni se han emitido declaraciones explícitas al respecto, las malas lenguas, siempre dispuestas a sembrar la discordia, dicen que la competencia por los papeles protagu Superíndice 3 Nikous, la codiciada atención Superíndice 3N de los medios y el reconocimiento del público han generado cierta animosidad entre ellos, creando un ambiente de tensión Superíndice 3N en los círculos actorales. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, donde la fama y el copyright son bienes escasos y altamente deseados, la competencia es feroz y a veces, las relaciones personales pueden verse afectadas, distorsionadas por la ambición Superíndice 3N y la envidia. Otro aspecto interesante y a menudo escudriu más menosado con lupa, de la vida de Burak es su relación Superíndice 3N con Fariye Evcen, su esposa y también copyright N una reconocida actriz, con una trayectoria su Superíndice 3 lida y admirada en Turquía. Su historia de amor, desde sus inicios en el set de grabación Superíndice 3N hasta su consolidación Superíndice 3N como una de las parejas queridas del país, ha sido seguida de cerca por los medios y sus fans, convirtió copyright-dolos en una especie de realeza del espectáculo turco. Se les considera una de las parejas su Superíndice 3 lidas, glamurosas y envidiadas de Turquía, un ejemplo de amor y compromiso. Sin embargo, como en cualquier matrimonio, independientemente de la fama y la fortuna, también copyright N han tenido sus altibajos, sus momentos de duda y tensión Superíndice 3N. Se han publicado rumores sobre posibles crisis matrimoniales, infidelidades, desacuerdos irreconciliables y hasta separaciones inminentes, aunque ellos siempre se han mostrado unidos, desmintiendo con vehemencia cualquier problema y defendiendo su amor contra los embates de la prensa. Al final, lo que sucede realmente dentro de las paredes de su hogar es asunto exclusivo de ellos, un terreno privado que nadie puede invadir, pero es innegable que su relación Superíndice 3N, por ser pública y mediática, genera mucha curiosidad y especulación Superíndice 3N en el público. Pasemos ahora a Neslihan Atagul, una actriz talentosa,
carisma tica y dueña de una belleza singular que ha cautivado al público con su expresividad, su capacidad para transmitir emociones y su interpretación superíndice 3N de personajes fuertes, complejos y llenos de matices. Neslihan saltó superíndice 3 a la fama con su papel en la exitosa serie Kara Sevda, un drama romántico que le valió el reconocimiento internacional, la catapultó superíndice 3 a la fama y la consolidó como una de las actrices más importantes, respetadas y solicitadas de su generación superíndice 3N. Pero, saben que Neslihan comenzó superíndice 3 su carrera actoral siendo muy joven, casi un año más menos a. Desde muy pequeño más menos a Neslihan demostró superíndice 3 tener un talento natural para la actuación superíndice 3N, una facilidad innata para meterse en la piel de personajes y transmitir sus emociones de manera creíble y conmovedora. Participó superíndice 3 en varios proyectos televisivos, series y películas, ganando experiencia y perfeccionando sus habilidades a medida que crecía. Sin embargo, la fama temprana, aunque pueda parecer un sueño más menos o hecho realidad, también copyright N tiene su lado oscuro, sus desafíos y sus consecuencias negativas. Neslihan tuvo que lidiar con la presión superíndice 3N constante de los medios, las críticas despiadadas, la invasión superíndice 3N de su privacidad y la copyright perdida de su anonimato. A pesar de ello y a pesar de las dificultades que enfrentó superíndice 3, siempre se ha mostrado como una persona fuerte, decidida, resiliente y con una gran confianza en sí misma, dispuesta a defender sus convicciones, a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y a seguir su propio camino, sin importar las consecuencias. Uno de los aspectos más comentados, analizados y a menudo criticados de la vida de Neslihan es su relación superíndice 3N con Kadir Doyulu, su esposo y también copyright N, un actor reconocido, aunque quizás no tan famoso como ella. Su historia de amor, que comenzó superíndice 3 como un romance de telenovela en el set de grabación superíndice 3N, es considerada una de las más románticas, apasionadas y medio ticas del mundo del espectáculo turco. Se conocieron trabajando juntos, se enamoraron perdidamente y desde entonces se han vuelto inseparables, compartiendo sus vidas, sus copyrights y sus fracasos. Sin embargo, su relación superíndice 3N, como todas las relaciones públicas, también copyright N ha sido objeto de rumores, especulaciones maliciosas y críticas infundadas. Se ha dicho, por ejemplo, que Kadir es muy celoso, posesivo y controlador, y que Neslihan ha tenido que renunciar a ciertos proyectos profesionales, sacrificando su carrera, para evitar conflictos en su matrimonio y complacer a su esposo. Aunque ellos siempre se han mostrado muy enamorados, unidos y felices, negando con vehemencia cualquier problema y defendiendo su amor contra los ataques de la prensa, los rumores persisten, alimentados por la envidia y la falta de información superíndice 3N. Otro tema que ha generado controversia, por copyright mica y un intenso debate en torno a Neslihan es su estilo de vida, su forma de vestir, sus elecciones personales y su imagen pública. Se le ha criticado por ser demasiado frívola, superficial y preocupada por la apariencia, y por darle esa importancia a su imagen que a su carrera actoral, descuidando su talento y su potencial. Sin embargo, Neslihan siempre ha defendido con vehemencia su derecho a vivir su vida como le plazca, a tomar sus propias decisiones y a no dejarse encasillar por las expectativas de los demás. Ella ha demostrado ser una mujer independiente, segura de sí misma, con una fuerte personalidad y una gran capacidad para expresar su opinión superíndice 3N y luchar por lo que cree, sin importar las consecuencias. Es importante recordar que todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que hemos compartido con ustedes, son rumores, especulaciones, suposiciones, opiniones y chismes. No tenemos la verdad absoluta sobre la vida de Burak y Neslihan, ni pretendemos tenerla. No somos jueces ni verdugos, y no queremos juzgar a nadie. Sin embargo, creemos que es interesante, entretenido y hasta instructivo analizar estos aspectos menos conocidos, estos detalles ocultos de su vida, para entender mejor a estas figuras públicas que tanto admiramos, que nos inspiran y que, de alguna manera, se han convertido en parte de nuestras vidas. Al final, son seres humanos como nosotros, con sus virtudes, sus defectos, sus alegrías, sus tristezas, sus copyrightsitos y sus fracasos. Y ahora, para concluir este vídeo, que ya se ha extendido de lo esperado, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy, los temas que hemos explorado y las conclusiones a las que hemos llegado. Hablamos de la trayectoria de Burak Uzupárrafoibit, desde sus humildes inicios como modelo hasta su consolidación superíndice 3N como un actor de telenovela reconocido a nivel mundial, así como de los rumores persistentes sobre su supuesta rivalidad con otros actores y su relación superíndice 3N con Fariye Evcen, un matrimonio que ha superado muchas pruebas y sigue siendo un ejemplo para muchos.
También Copyright N analizamos la carrera de Neslihan Atagul, desde su fama temprana, cuando era apenas una new más menos a, hasta su consolidación superíndice 3N como una de las actrices mu-s importantes, talentosas y respetadas de su generación superíndice 3N, a su como de su relación superíndice 3N con Kadir Doyulu. Un amor que ha sido objeto de muchas críticas y especulaciones, y las controversias que han rodeado su estilo de vida y sus elecciones personales. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado este vídeo, que les haya resultado interesante, entretenido y hasta informativo, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Burak y Neslihan. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema, conocer sus puntos de vista y escuchar sus comentarios. Que no duden en dejarnos sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les parece la vida de estas estrellas turcas? ¿Creen que los rumores son ciertos o son solo producto de la imaginación superíndice 3N de la gente? ¿Los admiran o los critican? Queremos leerlos. Y por supuesto, antes de despedirnos definitivamente, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, si les pareció Superíndice 3 interesante o entretenido, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, sorpresas, exclusivas y entrevistas imperdibles, que no se lo pierdan. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por compartir este momento con nosotros. Hasta la Superíndice 3 Sima.